estamos en el segundo ciclo de webinars planificados para este mes de febrero y ya les daremos nuevas informaciones de más contenido para marzo, todos asociados a la gestión de bien sea producción o comercialización, donde podamos evaluar nuestro comportamiento en sistemas de gestión ambiental. Nuestro objetivo es hacerlo de manera práctica, en un acceso de información que cualquiera pueda empezar a implementar en una primera fase. Y este webinar en particular está asociado para aquellas empresas, comercios u hoteles que están gestionando residuos orgánicos y nuestro propósito es que puedan comprender la relevancia de tomar la información para una adecuada gestión de residuos y una cantidad de variables que son buenas de identificar para que logren con ello mejores resultados en sus operaciones y por supuesto una menor huella ambiental frente a su actividad económica. El día de hoy, la charla, este webinar va a estar a cargo de Gabriela Arévalo. Ella nos Hola. va a dar información y en el momento que se vaya a presentar la duda, por favor tome nota o la va dejando en el chat para poderla responder al final. Bienvenidos entonces, adelante Gaby, por favor déjanos saber más sobre cómo gestionar los residuos orgánicos en los negocios. De nuevo, muchísimas gracias a todos por permitirse este espacio. A nosotros, o bueno, a mí en este caso, me parece muy interesante empezar este encuentro con una pregunta, y es si pensamos en un bosque o en una selva, ¿existe algún residuo? No, ¿verdad? Yo considero que nada sobra. Y el ejemplo de un bosque es excelente, porque si pensamos en una planta, en un árbol, las hojas que van muriendo y los frutos maduros caen en el suelo, se empiezan a descomponer con ayuda de animales, de insectos, de bacterias, de hongos. Y esos mismos nutrientes que se van generando de la descomposición van siendo nutrientes o alimentos de otros seres vivos, incluso para la propia planta de donde se cayeron las hojas iniciales. Entonces, la otra pregunta sería, ¿por qué somos la única especie que genera basura? ¿No? Y acá entramos a debatir muchos conceptos. Más adelante vamos a debatir el concepto de basura para poder ampliar más un poco nuestra perspectiva, pero se debe al modelo de producción que hemos sostenido durante los últimos años, en el que extraemos la materia prima, fabricamos el producto, lo consumimos, una vez que deja de funcionar o queremos uno nuevo, lo desechamos y ahí termina el ciclo de vida. En contraposición está el modelo de producción circular, en donde la idea es alargar al máximo la vida útil de la materia y del producto desde el diseño, eliminar incluso la contaminación desde el diseño y además regenerar los sistemas ambientales. En el medio, entre estos dos modelos de producción, existe un modelo híbrido, que es el modelo de reciclaje, en donde también se intenta alargar la vida útil de los materiales y de los productos, pero llega un momento en el que se disponen finalmente y no se les da más uso. Entonces, para profundizar un poco más, me gustaría echar el tiempo atrás y empezar a ver cómo se empezaron a gestionar los residuos desde que existimos, ¿no? Y lo primero que ocurrió fueron los terrenos baldíos, en donde literalmente se dejan el contenido, la basura, los desechos que generamos en espacios nada preparados, a cielo abierto y muchas veces no amurados. Actualmente se continúan utilizando, ya un poco más organizados, por decirlo de alguna forma, con muros, pero el riesgo principal, además de la contaminación, de los vectores que se generan y las enfermedades, es que estos lugares suelen estar muy cerca de las poblaciones vulnerables. Entonces, bueno, aumenta, por supuesto, el riesgo de enfermedades humanas, no solamente ambiental. Luego vinieron las quemas, que también se continúan utilizando y son literal hornallas a cielo abierto en donde se empieza a quemar todos los residuos que vamos dejando. Este método también trae consecuencias muy graves para la salud por los gases liberados por la combustión. Y lo más actual, lo más apto es el relleno sanitario. De hecho, en Chile, el decreto 189 en el 2018
se estableció el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Seguridad Básica de los Rellenos Sanitarios, en donde se establece la impermeabilización, cuán profundo tiene que ser el pozo que se cabe para empezar a acumular los desechos, en qué lugares tiene que estar, cuál es la capacidad de ese espacio. Después de que estos rellenos llegan al tope, lo que se hace es taparlos y no sirven para nada más. O sea, no se puede construir encima, no se pueden implementar ningún otro tipo de uso más allá que el tomar los gases que se generan de la descomposición dentro de estos establecimientos y producir energía. Eso sí se está haciendo actualmente. Pero el terreno en sí mismo no se puede usar para nada más. Entonces, bueno, imagínense las grandes cantidades de tierra que se están utilizando para generar cada vez más rellenos sanitarios porque no se da abasto los que ya existen para la cantidad de basura que generamos. Y lo más grave de esta situación es que los rellenos, en Chile al menos, corresponden solo al 30% de los sitios de disposición final. Es decir, que la mayoría de los lugares para disposición final son terrenos baldíos y los lugares considerados para la quema. O sea, imagínense el impacto a nivel de salud sistémica, ambiental y humana que estamos generando, ¿no? Y para empezar a profundizar un poco o para buscar soluciones a esta problemática que estamos viendo, es interesante evaluar un poco más a profundidad la clasificación de los residuos y conocer, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y bueno, según sus características se pueden clasificar a los residuos como peligrosos. Esto es porque se considera que el contenido del material del que están compuestos es tóxico tanto para la salud humana como para el ambiente. Están los no peligrosos, no representan ningún riesgo, y los inertes, que son residuos no peligrosos, pero que dentro de su material no sufren ninguna modificación a lo largo de su existencia, ni química, ni biológica, ni física. O sea, no se transforman, quedan literalmente inertes. Luego los podemos clasificar también según su origen en residuos sólidos municipales, residuos industriales, residuos hospitalarios o de construcción, y hay otra clasificación dentro de esta misma. Y me parece importante resaltar en este momento que una clasificación no es excluyente de la otra. Es decir, los residuos hospitalarios contienen residuos peligrosos, ¿sí? Por ejemplo, cómo se gestionan las jeringas, las inyectadoras cuando nos vacunamos o cuando nos vamos a sacar la sangre. Eso se destina de una forma muy particular, en potes protegidos que no se pueden abrir, están herméticamente sellados y solo permiten que se vacíen el contenido de la jeringa para poder ser luego gestionados y procesados de forma adecuada, sin contaminar y sin generar ningún daño a los humanos que están involucrados en este proceso. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en los residuos sólidos municipales, que además se pueden clasificar en reciclables, orgánicos y descartables, que dentro de estos descartables hay unos en particular que requieren un tratamiento especial. Entonces, los reciclables serían metal, vidrio, tetrabric, papel y cartón y plásticos. En general, plásticos, porque no solamente se diferencian entre siglas como PET o PVC, sino que los plásticos también se pueden identificar a través de un número. Y estos números y estas siglas nos hablan de la capacidad de reciclaje que tienen estos plásticos. No todos se pueden reciclar, de hecho está muy utilizado y bastante de moda hoy el hacer estas botellas de amor, así le dicen acá en Argentina, en donde se van metiendo en estas botellas plásticos no reciclables, y también se utilizan tapitas, y luego estas junto al tetrabric, que son estos materiales donde vienen los jugos de fruta o donde viene el vino muchas veces, donde viene la leche, se están utilizando para hacer madera plástica. Luego tenemos a los orgánicos, que son todos estos residuos con capacidad de biodegradarse, de transformarse a través del compostaje, y otras técnicas como para los que lo podemos utilizar, como la biodigestión también, y transformarse o en energía o en abono para el suelo. Y luego están los descartables, que aquí está el punto de debatir el concepto de basura, porque los descartables serían esta materia que ya carece de valor en las circunstancias en que se genera y ya no es objetivo de transformación o proceso productivo. Entonces, ¿qué estamos diseñando? Va de nuevo la pregunta, ¿qué estamos diseñando para luego poder transformar y extender lo más posible esa materia prima que extrajimos para crear lo que quisiéramos crear?
¿no? Luego tenemos en estos descartables el tratamiento diferenciado de baterías, pilas, aceites lubricantes, neumáticos y equipos eléctricos y electrónicos. El tratamiento diferenciado es sumamente importante porque los materiales de los que están hechos la mayoría de estos artículos son altamente contaminantes. De hecho, una de las iniciativas actuales en Chile es la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, en donde, así como en Chile, también a nivel mundial, hay muchos países en donde exigen que, por ejemplo, los fabricantes de pilas y baterías gestionen y garanticen la gestión y la ruta completa que tienen sus productos al culminar su vida útil, porque tienen litio, algunos metales súper tóxicos, y bueno, ellos se tienen que hacer cargo. Normalmente estas fábricas y estas empresas lo utilizan para generar nuevos productos. Ellos creo que tienen una alta tasa de reciclabilidad de su materia prima, primero porque es carísima, ¿no? La extracción de estos metales. Y segundo, bueno, porque tuvieron que buscar alternativas ante leyes como esta, por ejemplo. Luego vamos a conversar un poco sobre números. Y es que según el quinto reporte del Estado del Medio Ambiente, durante el año 2017 se generaron en Chile 23 millones de toneladas de residuos. O sea, un número bastante impactante y que de todo este total, el 34% corresponde a residuos sólidos municipales. Y el 96% de ese total va a la disposición final. El número también más interesante y que nos compete hoy es que el 58% de todo eso que se está desechando son residuos orgánicos. Y esto es un número 2 veces mayor a la cantidad del material reciclable. Y bueno, ¿y qué ocupa, ¿no? La mayor o casi toda la cantidad de residuos orgánicos? Los alimentos. Y según la FAO, 1/3 de los alimentos producidos en el mundo para el consumo humano se desperdician. Y este desperdicio genera entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces son números que nos invitan al cuestionamiento, a pensar a nivel de negocio y a nivel de casa cuánto estamos desechando, ¿no? Diariamente. Y entramos así, después de esta breve introducción al mundo de la problemática, a pensar en las soluciones en la gestión de residuos para la empresa, ¿no? Porque también nos podemos preguntar qué beneficios nos puede traer hacernos responsables de nuestra basura. Bueno, principalmente la disminución de costos por la gestión. Hay países en los que la gestión de los residuos es privada, entonces te cobran no solamente por el volumen, sino por la frecuencia de la recogida de los residuos que está generando, y creo que cada vez más se está haciendo prioridad este tipo de gestión. Los países, de hecho, eso no era prioridad acá en Argentina, y hace 2 meses la legislación pautó que todos los restaurantes y hoteles, los generadores de basura en gran cantidad tenían que privatizar su recolección de residuos. Entonces, así como en Argentina esto cambió hace 2 meses, van a continuar cambiando las leyes y adaptándose a lo que los requisitos de hoy ya nos están diciendo es necesario cambiar. Otro de los beneficios puede ser la diversificación de ingresos, porque si valorizamos los residuos que estamos generando, podemos no solamente adoptar nuevas oportunidades de negocio, sino incluso formar vínculos y hacer relaciones con emprendimientos y empresas que estén creando a partir de los residuos. Entonces, hay lugares en donde, por ejemplo, se vende el residuo orgánico para las personas que realizan compostaje a gran escala y luego lo utilizan para abonar la tierra. Es solo un ejemplo, así como se venden actualmente en casi todos los países los artículos y los productos reciclables para volverlos a insertar en la cadena productiva. Entonces, bueno, pasamos a la primera solución, que es el compost. Y es una palabra rarísima, pero en realidad solo significa juntar o poner juntos. Es muy sencilla, aunque técnicamente no es tan sencillo. Es un proceso de oxidación biológica en el que diversos microorganismos usan el oxígeno para descomponer la materia orgánica, produciendo un nuevo material que contiene altas concentraciones de nutrientes. Y se está utilizando no solamente como fertilizante, sino para regenerar
realmente el suelo que tanto hemos afectado por el uso de químicos, de tóxicos, para poder garantizar una producción en volumen y bueno, y hemos literalmente dejado sin nutrientes. Este proceso cuenta con etapas bien marcadas y con unos indicadores. Los indicadores son los microorganismos, la temperatura, el tiempo que es evaluable dependiendo de la región en donde nos encontremos y de si el país que nosotros habitamos, la región que nosotros habitamos, se atraviesa temporalidades. Es decir, un proceso de compostaje en invierno no va a durar el mismo tiempo que un proceso de compostaje en verano. Los tiempos pueden reducirse de 6 meses en invierno a 3 meses en verano por las temperaturas. Y por supuesto, el pH. Entonces, las etapas básicas son una etapa mesofílica en la que el contenido llega a una temperatura de 45 grados. Acá empiezan a reproducirse los microorganismos, los hongos y las bacterias que necesitamos para que se empiece a descomponer toda la materia orgánica que estamos arrojando en nuestra compostera. Con esta reproducción y con la alimentación de estos microorganismos, la temperatura empieza a aumentar como consecuencia de los procesos químicos que están surgiendo dentro, químicos y biológicos, hasta llegar a una etapa termofílica o de higienización. Esta temperatura también es variable. Entre 70 y 75 son temperaturas para compostajes pequeños, para producciones o para técnicas que se realizan en casas o en negocios pequeños como podrían ser restaurantes, que no tengan tanto volumen de clientes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla de etapa industrial, que ya vamos a ver también como un asterisco entre lo que podemos compostar y lo que no podemos compostar, es que cuando se hace a escala industrial se garantizan temperaturas de más de 80 grados. Entonces podemos llegar a compostar cosas como residuos humanos, ¿no? Nuestros propios desechos, porque ahí sí se garantiza que el total de las bacterias patógenas quedó inactivo. Luego de que se genera esta etapa termofílica, empieza a bajar la temperatura hasta 45 grados nuevamente, es cíclico el proceso. Esta es una etapa de enfriamiento hasta que 2 semanas posteriores a que lleguemos a esta temperatura, vamos a estar en la etapa de maduración y ya estaría lista para abonar la tierra, colocarla en nuestra huerta, venderla o envasarla. Para regalar también se podría. Entonces, la pregunta importante es ¿qué puedo compostar? La materia orgánica se divide en materia orgánica verde y materia orgánica marrón. La cáscara de huevo, el cartón, papeles y servilletas no impresos ni pintados. Esto es sumamente importante. Hojas secas, restos de ramas, cáscara de frutos secos, virutas y acerrín de cualquier madera. Todo esto se considera materia orgánica marrón y es necesaria para regular la humedad del compost, porque si hay mucha humedad, se van a empezar a reproducir vectores y microorganismos que no necesitamos y podrían comenzar los malos olores. Esto está buenísimo para tocar en este momento porque hay muchos mitos, ¿no? Y quizás muchas dudas sobre el compostaje, de que si genera insectos, si tiene malos olores, si de repente van a habitar mi patio o mi lugar cucarachas y no, eso no pasa. Cuando el compostaje se realiza de forma correcta, no hay malos olores, porque lo que estamos haciendo es una reproducción microbiológica controlada. Entonces ahí tenemos solamente los microorganismos que necesitamos y que queremos tener. Ahora, si nos hacemos el correcto movimiento constante del material que tenemos compostándose, si la cantidad de líquidos es excesiva, si esta relación 3:1 de materia orgánica marrón a materia orgánica verde no está en estas condiciones, sí pueden surgir malos olores y insectos también. Y la materia orgánica verde sería restos de plantas, podas, flores, pasto, cáscaras, las frutas, los carozos, la borra del café incluso. Los sacos de té tienen un asterisco porque la mayoría de los saquitos hechos para infusiones que están en el mercado contienen microplásticos y contienen etiquetas con tintas tóxicas. Entonces, si nosotros agregamos estas bolsitas de té a la compostera, vamos a matar a los microorganismos que nos interesan que se reproduzcan. Y las cáscaras de cítricos también tienen un asterisco porque a ellas las habita normalmente un hongo
que se llama Aspergillus, que es bastante invasivo. Entonces va a frenar la reproducción también de los microorganismos que necesitamos y también va a bajar mucho el pH de nuestro compost. La solución para la cáscara de cítricos es, uno, si tienes una huerta, lo puedes utilizar para mitigar, no voy a decir controlar porque las hormigas prácticamente son incontrolables, pero se pueden mitigar un poco la aparición de hormigas en tu huerta. O bien también se pueden secar al sol durante 24 o 48 horas para que el sol y el calor, la luz, hagan que ciertas moléculas causantes del pH característico de las cáscaras de los cítricos se transformen y ahí sí se podrían agregar a la compostera. Es importante que todos los materiales estén cortados en trocitos para que la degradación sea más rápida. Ahora sí, ¿qué no podemos compostar? Y de nuevo, si hablamos a escala industrial, pueden haber excepciones. Medicamentos o restos de ellos. Ningún tipo de carne o restos con grasas o aceites, aceites de vehículos, pañales, heces de animales o humanas, productos lácteos, restos de panificados y cereales como el arroz. Esto es también por el tipo de hongo que suele habitar estos alimentos. Productos clorados, porque claramente mataría todo lo que tengamos ahí, pegamentos, solventes, gasolina o petróleo, pinturas, materiales no degradables como el vidrio, metales o plásticos, y residuos químicos sintéticos. Hago un poco más de hincapié sobre el tema industrial. Actualmente hay una línea del compostaje industrial en donde se ha visto las formas de poder incluso llegar a compostar sangre en mataderos, en carnicerías, restos de carnes que se desechan por volumen, como los recortes que quedan del proceso productivo de estas industrias, y se están creando protocolos y técnicas adaptadas a cada tipo de industria. Como que no es algo que podamos generalizar como el proceso de compostaje a pequeña escala que les estamos compartiendo hoy. El compostaje a escala industrial requiere una planificación y una asesoría bastante detallada para poder lograr con éxito darle más vida o alargar por completo la vida de esos desechos que está generando nuestra industria. Ahora sí pasamos a los tipos de compostera a pequeña escala. Incluso acá no estaría considerando visualmente el compostaje que se hace directo en tierra, porque también se podría. Y no se necesita ningún equipo en particular, solamente amurar el lugar donde queramos hacer el compost, que lo podemos amurar con madera normalmente o con bambú. De hecho, el bambú está bueno y visualmente es muy lindo. Yo lo construí, de hecho, en una oportunidad porque permite un poco menos el paso de los líquidos. La madera habría que cambiarla, digamos, en mediano plazo por la humedad que tiene el mismo compost, igual que en las huertas, pero si se le hace un recubrimiento especial, podría durar muchísimo más. O utilizando materiales como el bambú también, que tienen mucha impermeabilidad. Entonces tenemos las modulares, en donde literalmente son bloques, uno encima del otro, en donde se va poniendo la materia orgánica nueva y se va poniendo debajo la que ya está en proceso de compostaje. Y normalmente el último eslabón de estos módulos sirve para recoger el lixiviado, que hay dos corrientes de pensamiento. Una que es un nutriente muy bueno para nuestras plantas y otra que es más o menos bueno y no contiene tantos nutrientes como el compost. Se están haciendo muchos estudios actualmente porque como está de moda y está en boca de todos el proceso de compostaje, a ver si realmente la cantidad de nutrientes residuales en esas aguas tiene una densidad óptima para poder utilizarla en nuestros alimentos, en nuestra huerta. Luego están las giratorias, que tienen muchas ventajas porque en las modulares habría que mover estos restos a mano constantemente, utilizar palas. En las giratorias no es necesario, tiene un molino en donde internamente tiene un cilindro que con una palanca uno le va dando vueltas y todo el contenido se va mezclando adentro. Evita muchísimo lo que estábamos conversando de olores, de generación de vectores, precisamente por esta aireación permite que todo el contenido esté expuesto al oxígeno constantemente. Y
y es muy cómoda para tener en lugares pequeños. La desventaja son dos. El precio, que suelen ser más cara que las modulares, y que aquí no se puede hacer vermicompostaje. El vermicompostaje es el mismo proceso de degradación o transformación de los residuos orgánicos, pero utilizando lombrices, que aceleran el proceso y tienen una densidad, o sea, generan un humus, un abono con densidad de nutrientes más alta en comparación de cuando no se utiliza. Pero podría hacerse sin ellas tranquilamente. Y ahora vamos a retomar el ejemplo práctico que Cami nos estaba compartiendo la semana pasada. Para los que no asistieron y las que no asistieron la semana pasada, pueden ver la grabación. Está muy útil y muy bueno el contenido que Cami nos compartió, y estábamos hablando de un restaurante de barrio que se encuentra pegado a la casa de su dueño, en donde quiere tener un registro de consumo y de desechos separado entre su casa y el negocio. Hoy nos vamos a concentrar solo en el negocio, ¿no? Cami nos compartía el cuadro en donde podríamos vaciar la cantidad en volumen, en litros de orgánicos, plásticos y vidrios por separado, como los orgánicos, el material reciclable y lo que estamos desechando. El inicio de este proceso para la implementación podría ser primero medir qué cantidad de basura, ¿no?, estamos generando, y ya teniendo una idea de que con el número que discutimos hace un rato, el 58% de los residuos que generamos son orgánicos, empezar a dimensionar una compostera. Lo que nosotros exponemos en este caso práctico es lo útil y de forma visual, que sería implementar esta técnica en nuestros negocios. Porque, por ejemplo, si el restaurante no solamente vende alimentos, sino que también vende bolsones orgánicos, por ejemplo, porque tiene una huerta dentro del mismo sector en el patio, estos desechos que se generan a partir de el descarte en la venta y post, eh, procesamiento en la cocina, todo eso que queda se podría ingresar a la compostera. De la compostera obtenemos el fertilizante, que sería nuevamente utilizado en nuestra huerta, y de esa huerta obtendríamos los productos que venderíamos o que cocinaríamos para ofrecer procesados en el restaurante. Entonces, con esta implementación, luego de obtener el compost, no solamente se podría aplicar en la cocina, sino que se podría vender o regalar a los clientes, eh, y vender también, como les estaba explicando, la cosecha, o usarla para el consumo propio. Algunos tips para la gestión de residuos orgánicos. El primero sería la capacitación. Entender que lo que llamamos basura no lo es, como lo hemos debatido y conversado durante toda esta charla. Armar un plan de gestión de residuos óptimos que se adapte a nuestro negocio, que se adapte a nuestras condiciones. Si se quiere implementar de forma casera también, que se adapte a nuestro espacio, al espacio en el que habitamos. Y como tercero, serían otras soluciones para la gestión, que sería la generación de energía. Y aquí vamos a hablar de los biodigestores. Un biodigestor es un recipiente o tanque, así como les estaba hablando del relleno sanitario, ¿se acuerdan? Para hacer el círculo y hacer el cierre perfecto, porque el relleno sanitario funciona como un biodigestor, básicamente. Es un recipiente o tanque cerrado herméticamente que se carga con residuos orgánicos. En su interior, la materia orgánica empieza a degradarse para generar un biogás que funciona como combustible para, por ejemplo, a través de un generador, crear o generar energía eléctrica. Este biogás, como dice acá, tiene un poder calorífico bastante alto, y también se puede utilizar no solamente para energía eléctrica, sino para cocinar, para generar calor y controlar las temperaturas en invierno, por ejemplo. Se puede utilizar como fertilizante natural a partir de un desecho sólido, y puede ser comercializado y utilizado también porque genera lixiviados el biodigestor, así como lo genera la compostera, porque toda la degradación de los residuos orgánicos genera este oro líquido, como muchas personas le llaman. Mejorar las condiciones sanitarias al evitar malos olores, insectos y controlar los microorganismos capaces de generar enfermedades también es una de las ventajas de los biodigestores.
Entonces, luego de este amplio recorrido por el mundo de los residuos orgánicos y sus soluciones, de plantear los problemas a los que nos estamos enfrentando hoy, ¿no? Como humanidad, si les quedó alguna duda, con gusto les contestamos. Gracias, Gaby. Em, esta intención de poder dejar sobre la mesa, primero, el reconocimiento de estos beneficios que puede traer una adecuada gestión de residuos orgánicos. Lo precede ciertamente estos conocimientos específicos para hacer una correcta clasificación y un correcto tratamiento. Nos pareció sumamente útil explicar también cómo es ese proceso de compostaje, y poder entender que siendo un proceso debidamente controlado, no solamente va a permitir el tema de la regeneración de suelos, que hoy por hoy es una contribución directa que pueden hacer negocios como los restaurantes o cualquier otro negocio que comercialice alimentos, hotelería o cualquier otro elementos como ventas de catering, todo lo que esté en un proceso de transformación de residuos orgánicos. Em, Pensamos en que las alternativas pueden buscar a la solución de disminución de costos, pero también a la reubicación de oportunidades de negocio. Así que nuestra intención es un poco ayudarlos a pensar más allá de esta mecánica cotidiana, diaria, operativa, que escapa a identificar nuevas opciones que no solamente van a ser más responsables con el planeta, sino ojalá también les permita tener negocios más productivos. Así que, bueno, todos los que se dieron la cita el día de hoy, si quieren agregar algo más, un comentario o alguna pregunta, con mucho gusto lo podemos responder. Ivonne tiene la mano levantada, adelante. Sí. No, una pregunta práctica. Estos recipientes para hacer compost, ¿ustedes saben si los venden aquí en Chile? Eh, ¿Están Hay disponibles? muchas, sí, hay muchas marcas. Ahora no tengo un nombre en específico, pero sí, hay muchos emprendimientos que están diseñando composteras y las venden, incluso tipo a nivel mundial y hacer envíos a Chile, así, ya está a ese nivel el compostaje. Así que sí se pueden conseguir. Sí, Ivonne, también recuerdo a una empresa que estuvo en un proceso de acompañamiento, se llama Reutil. Justo su enfoque es mostrar opciones para composteras, y también hay microemprendedores que están ahora produciendo las lombrices, o sea, como acelerando el proceso de creación de las lombrices, porque por ejemplo las lombrices californianas tienen ciertas características, cualidades, y esa forma también de generar los insumos para que el compostaje pueda darse, en este caso intervenido por las lombrices, ha sido importante para Chile empezar a incursionar en ese terreno, dado que los otros componentes marrones, como bien aclaraba Gaby, están ahí como a la mano, ¿no? Inclusive algunos de los componentes verdes pudieran estar en cualquier actividad cotidiana, por ejemplo, en un restaurante. Entonces sí, hay pasos graduales, que creo que más bien se pueden estar dando respuesta entre ellos mismos, microemprendedores y microempresarios, como con más facilidad de integración, que pensar en unas opciones ahora mismo de abarcar industrias más altas, o las que no está en nuestro alcance de justo de este webinar. No estamos hablando de procesos industriales enormes, sino qué puede hacer ese restaurante de mi comunidad, de mi municipalidad, de mi barrio, o inclusive ya ese negocio, cómo diversificaría los ingresos si hoy se preocupa por tratar de manera adecuada los residuos. Vamos a estar pendientes de alimentar como esa línea de proveedores potenciales, Ujú. y para dejarlo ahí en consulta. También va a ser una buena noticia para ellos saberse que nos van a estar buscando. Totalmente. Sí, se está creando una red muy linda a nivel de las personas que están con estos emprendimientos de restaurantes, de compostaje, de huertas, incluso productores de alimentos que están buscando otras formas de producir, que también se están asociando con las personas que hacen compost y con los propios restaurantes para recibir la materia orgánica. Entonces, se está creando una red muy linda de trabajo.
Gracias, Carolina. También deja aquí en el chat que sí hay varias opciones. Te leo, Carolina, sobre la utilización de residuos orgánicos para biomateriales. Más bien pregunta sobre antecedentes. Sí hay, sí hay. Actualmente se están haciendo, por ejemplo, con la borra del café, se están produciendo vasos térmicos para café. Y también a partir de la fibra de arroz, pero ya eso más a nivel industrial. Los vasos de café lo he visto más a nivel así de restaurantes, cafeterías pequeñas entre emprendedores, pero sí sé que a nivel volumen, por ejemplo, es con la fibra de arroz, con la fibra de cereales, también se están produciendo vasos. Otro material que se me puede ocurrir, eh, orgánico con el que se estén haciendo materiales, creo que serían como elementos para la construcción a partir claro, se requieren hornos especiales, se requiere como una infraestructura bien particular para poder secar todo el contenido líquido que tienen los alimentos y poder implementar un diseño del material que desees. O sea, podrían hacer incluso aretes a partir de residuos, pero se necesita la infraestructura para poder hacerlo. No sé si con eso contesté la pregunta, Caro. Carolina chequea si existe un organismo o una institución que se encargue de eso. Bueno, en Chile lo que existe actualmente, acá les dejamos unos enlaces para que revisen si desean y está la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. O sea, sí se está haciendo una revisión a nivel legal y a nivel Estado para garantizar la técnica, porque es una técnica, al fin y al cabo, para garantizar que la técnica se esté haciendo adecuadamente, para empezar a establecer controles y reglamentos para poder crearla, porque es que casi todo el mundo lo está haciendo en su casa. Bueno, digo yo que casi todo el mundo, pero muchas personas lo están haciendo en sus casas. Entonces, bueno, para buscar controlar y también para mostrar qué otras opciones hay a partir de los residuos orgánicos. La presentación que la vamos a compartir en formato PDF va a tener los enlaces directos que les está mencionando Gaby y así puedan por lo menos estar al día con las últimas publicaciones. Mucho de esto también se va a estar asociando a la ruta circular de Chile año 2040 y algunas otras declaraciones y también regulaciones que pueda estar haciendo el Ministerio de Medio Ambiente. Así que la invitación es que si nos interesa temáticas como esta, hay que estar como, bueno, pendientes, actualizándonos. Podemos encontrar también como las mismas directrices de Corfo en respecto a la promoción de desarrollo de fomento económico en estos tipos de temáticas está tomando un aire y un empuje muy importante. Hemos visto el tema del manejo de las energías respecto a cómo implementar energías más eficientes en los negocios y apostamos a que también el tema de los residuos orgánicos va a ser un tema del futuro porque estamos aquí hablando ya en la etapa final de cuando a evitar que sea nombrado desecho desde el error de la concepción del concepto y vaya a un vertedero. Sin embargo, como lo mostraba Gaby en el ejercicio del restaurante, hay distintas etapas donde podemos evitar que se convierta inclusive en un recurso para ser compostable. Así que inclusive Exactamente. hasta eso podría acabar con el hambre de muchas personas y ayudar a que entendamos una forma de hacer modelos de negocios más amables con la sociedad, con el planeta, más integrales. Creemos que viene un buen camino desde el punto de vista de las pruebas, de los pilotos, de los ensayos, seguramente en menor escala para luego que en el futuro podamos ver en el territorio formatos más consolidados. Así que bueno, nos toca mantenernos ahí al día. Kairos mantiene su esfuerzo de intentar llevar esto y multiplicarlo para que podamos ir reduciendo entonces nuestras brechas de conocimiento y de aplicabilidad. Gracias, Carolina, por la consulta. Bien, Ya. nosotros queremos dejarle también nuestra lámina de contacto. Como saben, pues estamos siempre a la distancia de un correo o de una comunicación por WhatsApp. Para nosotros el servir y estar acompañándolos es parte de lo que nos gusta hacer.
y estamos aquí para ustedes desde el año 2019 y también con la ayuda, tengo que decirlo, de los centros de negocio, pues aquí tenemos hoy una persona que cree en las alianzas estratégicas para que podamos avanzar más rápido a todo donde podamos llegar para los emprendedores, microempresarios y empresarios del territorio.